Así te están engañando con jilgueros portadores que no lo son. Si alguna vez has comprado o estás a punto de comprar un jilguero anunciado como portador de una mutación, quédate en este vídeo, porque te voy a explicar cómo detectar si eso que te están vendiendo es realmente un portador o simplemente un ejemplar normal al que le han puesto esa etiqueta para cobrarte más caro. Esto pasa muchísimo más de lo que la gente cree y no siempre es mala fe del vendedor. Muchas veces ni el propio vendedor sabe con certeza si el ave es portadora o no y repite lo que le dijeron a él sin haberlo comprobado. El problema es que tú, como comprador, terminas pagando un sobreprecio por una característica que no puedes verificar a simple vista y que en la mayoría de los casos solo se confirma de verdad con los resultados de la cría, no con una foto ni con la palabra de nadie. Antes de entrar en materia, quiero dejar claro por qué este tema importa tanto a nivel económico dentro de la afición. Un jilguero normal, sin ninguna mutación asociada, puede tener un precio determinado en el mercado. Ese mismo ejemplar, con la simple etiqueta de portador añadida al anuncio, puede subir de precio de forma notable, a veces el doble o más, dependiendo de lo rara o de lo demandada que sea la mutación en cuestión. Y aquí está la clave de todo. Esa subida de precio se basa en una característica invisible que el comprador no puede comprobar en el momento de la compra y que depende por completo de la palabra de otra persona. Es un terreno perfecto para que se cuelen errores honestos, exageraciones interesadas y directamente engaños deliberados, los tres mezclados en el mismo mercado sin que el comprador medio tenga forma sencilla de distinguirlos entre sí. Vamos a lo importante. ¿Qué significa exactamente ser portador? Un ave portadora tiene en su información genética la versión de un gen asociado a una mutación de color, pero no la expresa visualmente porque esa versión del gen es recesiva o porque en el caso de mutaciones ligadas al sexo, el ave portadora es macho y lleva el gen en un solo cromosoma sin manifestarlo. Por fuera, este ave parece completamente normal, con el color silvestre estándar del jilguero. Y ahí está exactamente el problema. No hay ninguna forma de mirar al ave y saber con seguridad total que es portadora, a menos que tengas información fiable sobre su procedencia. Y aquí es donde entra el engaño, muchas veces sin mala intención, pero otras veces sí de forma deliberada. Si un ave no muestra la mutación, la única manera real de saber si es portadora son dos. O tienes la genealogía completa y verificada de sus padres, sabiendo con certeza que al menos uno de ellos era visible o portador confirmado de esa mutación, o esperas a que esa ave se reproduzca y observas los resultados en su descendencia a lo largo de varias camadas. No existe una tercera vía visual mágica que te permita confirmarlo mirando el plumaje de un ave que no expresa la mutación. Conviene insistir en este punto porque es, con diferencia, el que más confusión genera entre compradores nuevos en la afición. No existe ningún matiz de plumaje, ningún reflejo, ninguna mancha, ni ninguna característica física visible que delate por sí sola la condición de portador en un ave que no expresa la mutación. Cualquier vendedor que te diga se le nota en el plumaje que es portador o tiene un tono especial que delata el gen, te está contando algo que no tiene ningún fundamento genético real. Es una de esas frases que suenan convincentes precisamente porque apelan a la experiencia visual del vendedor, pero que no resisten ni el más mínimo análisis técnico. Entonces, ¿cómo puedes protegerte sin necesidad de pruebas de laboratorio, que además de caras no siempre están disponibles para todas las mutaciones? Te doy varias señales prácticas que sí puedes aplicar. La primera señal es pedir siempre el árbol genealógico del ave, no solo de sus padres, sino, si es posible, también de sus abuelos. Un vendedor serio que de verdad sabe lo que tiene lleva este registro con naturalidad y te lo enseña sin poner ninguna excusa. Si te dicen que es portador, pero no pueden decirte de qué pareja concreta proviene, ni mostrarte ningún dato de los padres, esa ya es la primera señal de alarma clara. Dentro de esta primera señal hay un matiz que merece la pena explicar con más detalle. No basta con que el vendedor te diga nombres o apodos de las aves progenitoras. Necesitas poder relacionar esos nombres con anillas, con fechas de nacimiento y, a ser posible, con fotografías o registros de esas aves progenitoras en el momento en que se hizo el cruce.
Un árbol genealógico de palabra, sin ningún soporte documental detrás, tiene un valor muy limitado porque depende enteramente de la memoria y de la honestidad de una sola persona, sin ninguna forma de contrastarlo de manera independiente. La segunda señal es preguntar específicamente si esa condición de portador está confirmada por resultados de cría anteriores o si es una suposición basada solo en la genealogía teórica. Hay una diferencia enorme entre un ave que ya ha demostrado sacar pichones con la mutación visible en camadas anteriores, lo cual confirma la condición de portador con hechos reales, y un ave que simplemente desciende de una pareja donde en teoría podría llevar el gen, pero que nunca se ha comprobado con descendencia real. La segunda situación no es mentira necesariamente, pero es mucho menos fiable, y el precio debería reflejar esa incertidumbre, no venderse como si fuera una certeza absoluta. Aquí conviene distinguir tres niveles de certeza que en la práctica se mezclan todos bajo la misma palabra portador y que en realidad son cosas bastante distintas entre sí. El primer nivel es la certeza matemática, cuando la genealogía por sí sola, sin necesidad de ninguna cría posterior, ya garantiza al 100% que el ave lleva el gen, como en el ejemplo del padre visible que veremos más adelante. El segundo nivel es la certeza probabilística, cuando la genealogía indica una probabilidad concreta, por ejemplo 2/3 o la mitad, pero no una garantía total. El tercer nivel es la certeza empírica, cuando no importa tanto la genealogía teórica porque ya existen resultados de cría reales que demuestran que el ave en la práctica ha producido descendencia visible de esa mutación. Cuando un vendedor te hable de una ave portadora, merece la pena preguntarle explícitamente en cuál de estos tres niveles se encuentra, porque el precio justo no es el mismo para los tres casos. La tercera señal, y esta es clave, tiene que ver con las matemáticas básicas de la genética según el tipo de herencia de la mutación en cuestión. Si estamos hablando de una mutación recesiva no ligada al sexo y los dos padres del ave eran visibles de esa mutación, entonces toda la descendencia es automáticamente portadora como mínimo y en algunos casos visible directamente. Si solo uno de los padres era visible y el otro era un ejemplar normal sin ninguna relación genética conocida con esa mutación, entonces la probabilidad de que cada hijo concreto sea portador depende del tipo exacto de herencia y no todos los hijos de esa pareja lo son necesariamente. Conocer estas proporciones básicas te permite hacer preguntas mucho más precisas al vendedor y detectar rápidamente si lo que te cuenta cuadra genéticamente o no tiene ningún sentido con lo que sabes. Para mutaciones ligadas al sexo, que en jilgueros es un caso muy relevante, el razonamiento cambia todavía más. En este tipo de herencia las hembras no pueden ser portadoras nunca o expresan la mutación de forma visible o no la llevan en absoluto. Solo los machos pueden ser portadores sin mostrar la mutación visualmente. Esto significa que si alguien te intenta vender una hembra como portadora de una mutación ligada al sexo, eso ya es directamente imposible desde el punto de vista genético y es una de las señales de alarma más claras y más fáciles de detectar sin ningún conocimiento avanzado, solo con esta regla básica que acabo de explicarte. La cuarta señal práctica es fijarte en el precio en relación con la certeza que te ofrece. Un ave que es portadora confirmada por resultados de cría reales debería costar más que una que simplemente podría ser portadora según la teoría genealógica sin confirmar. Si ambas se venden al mismo precio, alguien está cobrando de más por la segunda, ya sea a propósito o por desconocimiento genuino de la diferencia real entre ambas situaciones. Una forma práctica de aplicar esta cuarta señal es preguntarte a ti mismo, antes de aceptar un precio, ¿qué estarías dispuesto a pagar si te dijeran directamente, no sabemos si es portador, es solo una posibilidad teórica? Si la respuesta es un precio claramente inferior al que te están pidiendo, entonces esa diferencia de precio es exactamente lo que estás pagando de más por una etiqueta que no está confirmada. Este pequeño ejercicio mental te ayuda a poner número concreto a algo que de otra forma se queda en una sensación vaga de esto me parece caro. La quinta señal es preguntar directamente al vendedor si estaría dispuesto a poner por escrito en el documento de venta o al menos en un mensaje la condición de portador que te está asegurando verbalmente. Esto no tiene validez legal como tal en la mayoría de los casos, pero sirve como filtro psicológico útil. Quien está completamente seguro de lo que dice no suele tener problema en dejarlo por escrito
mientras que quien está exagerando o inventando algo muchas veces se muestra reticente cuando le pides ese pequeño compromiso adicional. Voy a añadir aquí una sexta señal que no suele mencionarse tanto, pero que en la práctica es muy útil. Fíjate en cómo reacciona el vendedor cuando le haces preguntas técnicas concretas sobre genética, no preguntas generales, sino preguntas específicas sobre el tipo de herencia de esa mutación en particular. Un criador que realmente entiende lo que está vendiendo responde con naturalidad, sin ponerse a la defensiva, y normalmente está encantado de hablar de genética con detalle, porque es un tema que le apasiona y que domina. Si en cambio la respuesta es evasiva o se limita a repetir "es portador", te lo aseguro, sin entrar en ningún detalle técnico cuando se lo pides, eso indica que probablemente esa persona no tiene un conocimiento profundo de lo que está afirmando y que su seguridad verbal no está respaldada por comprensión real del tema. Ahora bien, quiero ser justo también con el otro lado de esta historia. No toda incertidumbre es mala fe. La genética de los jilgueros mutados, especialmente en líneas donde se han mezclado varias mutaciones a lo largo de los años, puede volverse compleja incluso para criadores con mucha experiencia, y es perfectamente honesto que alguien te diga, en teoría podría ser portador según la genealogía, pero no está confirmado con cría. Eso no es un engaño, es información honesta con sus límites reconocidos. El problema real aparece cuando esa incertidumbre se disfraza de certeza absoluta para justificar un precio más alto sin ninguna base real que lo sostenga. De hecho, me atrevería a decir que un vendedor que reconoce abiertamente los límites de lo que sabe suele ser, paradójicamente, más de fiar que uno que te ofrece certeza total sobre todo. La cría de jilgueros mutados tiene un componente de incertidumbre estructural, y quien lo reconoce está siendo honesto con la naturaleza del propio oficio. Desconfía más de la seguridad excesiva y sin matices que de la duda razonada y bien explicada. Antes de pasar a los ejemplos numéricos, quiero explicarte de forma muy sencilla cómo se construye mentalmente una tabla de cruces, porque una vez que entiendes esta lógica básica, vas a poder hacer tus propios cálculos aproximados delante de cualquier vendedor, sin necesidad de anotar nada ni de tener conocimientos avanzados de genética. Imagina que cada progenitor aporta una de dos versiones posibles de un gen a cada hijo, la versión normal o la versión mutada. Un ave visible de una mutación recesiva lleva las dos versiones mutadas. Un ave portadora lleva una versión mutada y una normal, sin mostrarlo por fuera porque la versión normal domina visualmente sobre la mutada en este tipo de herencia. Y un ave completamente normal lleva las dos versiones sin mutación en absoluto. Cuando emparejas dos aves, cada hijo recibe al azar una versión de cada progenitor, y de esa combinación al azar salen las proporciones que te he mencionado antes. Si ambos padres son portadores, la combinación produce en promedio y a largo plazo una cuarta parte de visibles, la mitad de portadores y una cuarta parte de completamente normales. Esto no significa que en una camada de 4 pichones concretos siempre vayas a tener exactamente uno de cada tipo en esa proporción exacta. Significa que si repites el cruce muchas veces a lo largo de varias temporadas, esa es la tendencia estadística que vas a observar de forma consistente. Esta lógica tan simple, que puedes visualizar casi como una cuadrícula de 4 casillas con las combinaciones posibles de cada progenitor, es la base de absolutamente todo lo que hemos hablado hasta ahora y te sirve igual para mutaciones recesivas normales que para las ligadas al sexo, con la única diferencia de que en estas últimas, como ya vimos, el gen viaja en un cromosoma que las hembras solo tienen en una copia, mientras que los machos tienen dos, y ahí es exactamente donde nace la simetría entre sexos que hace que solo los machos puedan ser portadores sin mostrar. Vamos a ver un par de ejemplos concretos con números reales para que estas proporciones que he mencionado se queden claras del todo y puedas aplicarlas la próxima vez que alguien te ofrezca un ave como portadora. Primer ejemplo, con una mutación recesiva no ligada al sexo, como el caso del ágata en su forma recesiva según la línea. Si emparejas un macho visible de esa mutación con una hembra normal sin ningún gen de esa mutación, toda la descendencia de esa pareja va a ser portadora al 100%. Ningún pichón va a mostrar la mutación de forma visible
en esta primera generación, pero todos y cada uno de ellos llevan el gen escondido. Esto significa que si un vendedor te dice esta hembra es hija de un padre visible de Ágata y una madre normal, por tanto es portadora, en este caso concreto está diciendo la verdad con total seguridad matemática, porque la genética no deja lugar a dudas en este escenario tan concreto. Ahora cambiemos un dato. Si en lugar del padre visible ambos progenitores son portadores sin mostrar la mutación, la proporción cambia completamente. De esa pareja, aproximadamente la cuarta parte de los pichones serán visibles de la mutación, la mitad serán portadores sin mostrarla y la cuarta parte restante serán completamente normales sin el gen en absoluto. Aquí ya no puedes asegurar que un pichón concreto sin mostrar la mutación sea portador con total certeza, solo puedes decir que tiene una probabilidad de 2 entre 3 de serlo, contando únicamente entre los que no la muestran visualmente. Si un vendedor te asegura con total seguridad que ese pichón concreto es portador, sin más información, está yendo más allá de lo que la genética le permite afirmar con honestidad. Vale la pena detenerse un momento en de dónde sale exactamente ese 2 entre 3 que acabo de mencionar, porque es un cálculo que se repite mucho y conviene entenderlo bien. De los 4 resultados posibles en ese cruce entre dos portadores, uno es visible, 2 son portadores y uno es completamente normal. Como el pichón que tienes delante no muestra la mutación, ya sabes que no es el resultado visible. Así que te quedan solo 3 posibilidades relevantes: los 2 casos de portador y el caso de completamente normal. De esos 3 casos restantes, 2 de ellos son portadores, de ahí la probabilidad de 2 entre 3, que en porcentaje serían aproximadamente un 66%. Es una probabilidad alta, mucho más alta que decir simplemente 50%, pero sigue sin ser una certeza absoluta, y esa diferencia entre probable y seguro es exactamente la que muchos anuncios de venta se saltan sin explicarla. Segundo ejemplo, con una mutación ligada al sexo, como el hino o ciertas variantes del pastel según la línea de trabajo. Si un macho portador de esa mutación se empareja con una hembra normal, la mitad de los hijos machos van a ser portadores sin mostrarlo, y la otra mitad van a ser completamente normales. Las hijas hembras, en cambio, la mitad van a mostrar la mutación de forma visible directamente y la otra mitad van a ser completamente normales, porque como ya expliqué antes, las hembras no pueden ser portadoras en las mutaciones ligadas al sexo, solo lo expresan o no lo llevan en absoluto. Esto tiene una consecuencia práctica muy útil para ti como comprador. Si te ofrecen una hembra como portadora de una mutación ligada al sexo, ya sabes con total seguridad que eso es imposible genéticamente, sin necesidad de ver ninguna genealogía ni pedir ninguna prueba adicional. Es un error tan básico que si te lo encuentras deberías desconfiar de todo lo demás que te esté contando esa misma persona sobre sus aves. Hay una variante de este segundo ejemplo que también merece explicación, porque se da con cierta frecuencia. ¿Qué pasa cuando es la hembra la que es visible de la mutación ligada al sexo y el macho es normal? En ese caso, todas las hijas hembras van a ser completamente normales porque reciben el cromosoma sin mutación del padre. Y todos los hijos machos, en cambio, van a ser portadores al 100%, porque reciben el cromosoma con la mutación de la madre visible. Este es otro caso de certeza matemática total, parecido al primer ejemplo que vimos con la mutación recesiva no ligada al sexo, y conviene tenerlo identificado porque aparece con bastante frecuencia en anuncios de venta de machos jóvenes, hijos de madre visible, que en este caso concreto sí son portadores garantizados sin ningún género de dudas. Tercer ejemplo, algo más complejo, para cuando entran en juego dos mutaciones distintas a la vez, algo cada vez más frecuente en líneas de cría avanzadas. Imagina un ave que podría ser portadora de una mutación recesiva no ligada al sexo y al mismo tiempo portadora de una mutación ligada al sexo distinta. En este caso, cada mutación se hereda de forma independiente entre sí, salvo excepciones concretas que no vienen al caso ahora, así que tienes que analizar cada una por separado con su propia lógica y no puedes asumir que porque una ave sea portadora confirmada de una mutación, automáticamente lo sea también de la segunda. Esto es exactamente donde muchos vendedores, sin mala intención, pero por simplificar la explicación al comprador,
terminan mezclando la certeza de una mutación con la incertidumbre de la otra. Y te venden el paquete completo como si ambas condiciones estuvieran igual de confirmadas, cuando en realidad solo una de ellas lo está con datos reales. Si te encuentras con un ave anunciada como portadora de 2 mutaciones a la vez, mi recomendación es que pidas la genealogía y los resultados de cría de cada mutación por separado, exactamente igual que si fueran 2 preguntas independientes, porque en la práctica lo son, y la certeza de una no arrastra ni mejora la certeza de la otra en absoluto. Cuarto ejemplo, para terminar esta parte más numérica, quiero tocar un caso que genera bastante confusión. El de emparejar una ave portadora con otra ave visible de la misma mutación, en lugar de con una completamente normal. En una mutación recesiva no ligada al sexo, si cruzas una ave portadora con una ave visible, la mitad de la descendencia va a ser visible directamente y la otra mitad va a ser portadora, sin que en este cruce concreto aparezca ningún pichón completamente normal sin el gen. Este dato es útil porque si alguna vez te ofrecen pichones de un cruce así y ninguno resulta visible en toda la camada, eso debería hacerte sospechar que quizás uno de los 2 padres no era en realidad lo que te dijeron que era, porque estadísticamente en camadas de tamaño razonable sería raro no obtener ningún visible en absoluto de ese tipo de cruce. Te cuento también un caso real que ilustra bastante bien todo esto. Hace un tiempo me contactó alguien que había comprado un macho como portador de una mutación concreta, pagando un precio bastante superior al de un ejemplar normal de la misma especie. Cuando le pregunté por la genealogía, resultó que el vendedor solo sabía que el abuelo del ave era visible de esa mutación, sin ningún dato de los padres directos. Con esa información tan limitada, la probabilidad real de que ese macho concreto llevara el gen dependía de generaciones intermedias que nadie había registrado ni comprobado con cría. Así que en la práctica esa etiqueta de portador no tenía ninguna base sólida detrás, era básicamente una suposición vestida de certeza. La persona terminó emparejando esa ave durante 2 temporadas completas sin obtener ni un solo pichón visible ni ningún indicio claro de que fuera portador, lo cual, aunque no demuestra al 100% que no lo fuera, sí deja bastante claro que pagó de más por una etiqueta que nunca se pudo confirmar con hechos reales. Quiero contarte un segundo caso real, distinto al anterior, porque muestra el problema desde otro ángulo. En esta ocasión, una persona compró una pareja completa presentada como los 2 portadores de la misma mutación recesiva, con la idea de empezar a trabajar esa línea desde cero. El vendedor, en este caso, sí tenía la genealogía de ambos padres y en efecto ambos descendían de líneas donde la mutación estaba presente en generaciones anteriores. El problema fue que nunca se había hecho la cría de prueba con esos 2 ejemplares concretos antes de venderlos, así que la certeza real era como mucho la probabilidad teórica que da la genealogía, no una certeza confirmada por resultados. La pareja, ya en manos del comprador, sacó 3 camadas a lo largo de 2 temporadas, y en las 3 camadas apareció al menos un pichón visible de la mutación, lo cual, después del hecho, confirmó que efectivamente ambos padres eran portadores. Este caso es interesante porque, a diferencia del anterior, el vendedor no mintió en ningún momento. La información que dio era honesta y estaba bien fundamentada en la genealogía disponible. Simplemente no era una certeza absoluta en el momento de la venta, sino una probabilidad razonablemente alta que después se confirmó con la práctica. La diferencia entre este caso y el primero no está en la honestidad del vendedor, sino en si el precio pagado reflejaba correctamente el nivel de certeza real que existía en el momento de la compra. Además de las señales que ya te he dado, hay 3 patrones concretos de venta que se repiten mucho y que conviene que sepas reconocer de antemano, porque no siempre son mentiras directas, sino formas de aprovechar la falta de información del comprador. El primer patrón es el de la genealogía incompleta presentada como completa. El vendedor te enseña una foto de un ave visible de la mutación, te dice que es el abuelo o la abuela del ejemplar que estás comprando y da por hecho que con eso ya queda demostrada la condición de portador. Pero entre ese abuelo y el ave que tienes delante hay al menos una generación intermedia de la que no sabes absolutamente nada si esos padres intermedios eran portadores normales
o incluso visibles. Sin ese dato, la foto del abuelo no te dice gran cosa por sí sola, y sin embargo es una de las pruebas que más enseña para justificar el precio de una ave etiquetada como portadora. El segundo patrón es el de mezclar varias camadas distintas sin especificar de cuál procede exactamente el ejemplar que estás comprando. Si un criador tiene varias parejas trabajando la misma mutación y te enseña pichones visibles de una pareja concreta como prueba de que sus líneas llevan esa mutación, pero el ave que realmente te vende procede de otra pareja distinta dentro del mismo criadero, esa prueba no aplica al ejemplar concreto que tienes delante, aunque suene convincente en el momento de la venta porque ves fotos reales de pichones visibles de esa mutación en ese mismo criadero. El tercer patrón, más sutil todavía, es el de usar terminología ambigua a propósito. Frases como tiene sangre de portador o viene de línea portadora, sin especificar el grado de parentesco exacto ni el resultado real de cría, suenan a garantía técnica, pero en realidad no afirman nada verificable ni comprobable por tu parte. Cuando escuches este tipo de expresiones vagas, pide siempre que te lo aterricen en datos concretos. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Y qué resultados de cría existen? Si existen, de ese ejemplar en concreto o de sus padres directos. Quiero añadir un cuarto patrón que se ve cada vez más, sobre todo en anuncios publicados en redes sociales y en grupos de compraventa. Es el patrón de la urgencia artificial combinada con la etiqueta de portador. Anuncios que dicen algo como último ejemplar portador disponible, se vende hoy mismo, ya tengo otros interesados. Esta combinación de presión temporal con una característica genética no verificable está diseñada, de forma consciente o no, para que el comprador tome la decisión rápido, sin tiempo para pedir genealogía, sin tiempo para hacer las preguntas que hemos comentado en este vídeo y sin tiempo para comparar precios con otros ejemplares similares en el mercado. Si te encuentras con esta combinación de urgencia y etiqueta de portador, tómate el tiempo extra precisamente porque te están empujando a no tomártelo. Y recuerda que un ave verdaderamente portadora, con genealogía real detrás, no va a dejar de serlo mañana ni la semana que viene solo porque tú te tomes un par de días para pedir información. Un quinto patrón, menos frecuente pero que también existe, es el de la confirmación de un tercero no verificable. Aquí el vendedor te dice algo como, esto me lo confirmó un criador con mucha experiencia que vio al ave en persona, sin darte el nombre de esa persona, ni forma de contactarla, ni ningún dato que puedas comprobar por tu cuenta. Este tipo de autoridad prestada suena convincente porque apela a la experiencia de alguien supuestamente reconocido en la afición, pero si no puedes verificar quién es esa persona ni qué dijo exactamente, en la práctica tiene el mismo valor que si el propio vendedor te lo hubiera asegurado directamente sin ningún respaldo externo real. Reconocer estos patrones te va a ahorrar bastante dinero a lo largo del tiempo, porque suelen aparecer combinados entre sí en muchos anuncios de venta, y una vez que aprendes a detectarlos, cuesta mucho menos identificarlos rápidamente en futuras compras, casi de un vistazo a cómo está redactado el anuncio o a cómo responde el vendedor cuando le preguntas por detalles concretos. Ahora quiero dedicar un bloque a algo que muchos compradores no se plantean, y es cómo negociar el precio cuando detectas que la certeza de portador no está confirmada. No se trata necesariamente de acusar al vendedor de mentir, ni de romper la negociación de forma agresiva. Muchas veces basta con plantear la situación de forma directa y tranquila. Explicar que entiendes que la genealogía apunta a que el ave podría ser portadora, pero que sin confirmación por cría, tú valoras esa incertidumbre con un precio distinto al de un portador confirmado. Un vendedor razonable suele entender este argumento sin problema y en muchos casos acaba ajustando el precio a un punto intermedio, más bajo que el de un portador confirmado, pero más alto que el de un ejemplar normal sin ninguna sospecha genealógica. Si el vendedor se niega en redondo a mover el precio ni un céntimo a pesar de reconocer que no hay confirmación real, eso también te da información valiosa sobre cómo funciona esa persona en sus ventas futuras. Otro aspecto práctico que quiero comentarte es la importancia de llevar tú mismo un registro cuando compras un ave etiquetada como portadora, aunque sea de forma sencilla, en un cuaderno o en una hoja de cálculo. Anota la fecha de compra, el precio pagado, la genealogía que te dieron y si esa genealogía venía con documentación o solo de palabra,
Si más adelante decides emparejar esa ave y confirmar por ti mismo si es portadora, vas a tener ese registro para comparar los resultados reales con lo que te prometieron en el momento de la venta. Esto no solo te sirve a ti como comprador individual, sino que si compartes esa información con la comunidad de criadores cuando corresponda, ayuda a que el mercado en general sea un poco más transparente con el tiempo, porque los vendedores que exageran sistemáticamente las condiciones de sus aves terminan siendo identificados por la propia comunidad cuando varios compradores comparan experiencias similares. Voy a responder ahora a algunas preguntas que suelo recibir sobre este tema porque creo que ayudan a cerrar algunos huecos que no he cubierto todavía en el vídeo. Una pregunta frecuente es si existen pruebas de laboratorio que puedan confirmar la condición de portador sin necesidad de esperar a la cría. La respuesta es que para algunas mutaciones muy concretas y bien estudiadas genéticamente, sí existen pruebas de ADN capaces de identificar la presencia del gen en cuestión, pero estas pruebas no están disponibles ni desarrolladas para todas las mutaciones que circulan en la afición, y cuando existen, suelen tener un coste que muchas veces supera la diferencia de precio entre un ave etiquetada como portadora y un ejemplar normal, lo cual las hace poco prácticas para decisiones de compra rutinarias, aunque sí pueden tener sentido si estás formando una línea de cría seria a largo plazo y quieres partir con la máxima certeza posible desde el principio. Otra pregunta habitual es ¿qué hacer si ya has comprado un ave como portadora, pagaste el sobreprecio y después de 1 o 2 temporadas de cría no ha salido ningún pichón visible? Aquí es importante ser prudente con las conclusiones. No sacar ningún visible en 1 o 2 camadas no demuestra necesariamente que el ave no sea portadora, sobre todo si estamos hablando de probabilidades del tipo 2 entre 3 o similares, donde el azar todavía juega un papel importante en camadas pequeñas. Lo que sí te digo es que si acumulas varias temporadas seguidas sin ningún resultado visible y la probabilidad teórica que te vendieron era alta, empieza a ser razonable sospechar que la información original no era del todo correcta y que quizás pagaste de más por una etiqueta que no se correspondía con la realidad genética del ave. Una tercera pregunta que me hacen mucho es cómo actuar si descubres, después de la compra, que efectivamente te engañaron con la etiqueta de portador. Aquí depende mucho del contexto de la compra. Si hubo algún tipo de documento de venta con la condición de portador escrita explícitamente, tienes una base bastante más sólida para reclamar que si todo fue de palabra sin ningún respaldo escrito. En cualquier caso, mi recomendación general es documentar todo lo que puedas, conversaciones, capturas de pantalla, anuncios originales y plantear la situación directamente con el vendedor antes de escalar el problema a otros ámbitos, porque en muchos casos, sobre todo cuando el vendedor actuó de buena fe, repitiendo información incorrecta que a su vez le dieron a él, la conversación directa resuelve el malentendido sin necesidad de mayores complicaciones. Para que te quede todo bien resumido y lo puedas aplicar la próxima vez que estés delante de un anuncio, esta sería tu checklist rápida antes de pagar por una ave etiquetada como portadora. Pide la genealogía de padres directos, no solo de abuelos, y a ser posible con soporte documental o fotográfico. Pregunta si la condición está confirmada por resultados de cría reales o es solo teoría genealógica. ¿Y en qué nivel de certeza concreto se encuentra esa información? Comprueba que las matemáticas de la herencia cuadran con lo que te están contando según si la mutación es recesiva, no ligada al sexo o ligada al sexo. Recuerda que ninguna hembra puede ser portadora en mutaciones ligadas al sexo y que esto es una regla sin excepciones. Compara el precio con el nivel real de certeza que te ofrecen, no con el que te prometen de palabra. Y ten en mente cuánto pagarías tú si te dijeran honestamente que es solo una posibilidad teórica. Fíjate en cómo responde el vendedor a preguntas técnicas concretas sobre genética, porque la naturalidad o la evasiva te dicen mucho sobre su conocimiento real. Desconfía de la urgencia artificial combinada con la etiqueta de portador. Y si puedes, pide que te confirmen por escrito lo que te están asegurando verbalmente. Con estos 8 puntos aplicados de forma sistemática, vas a filtrar la inmensa mayoría de los casos donde la etiqueta de portador se usa más como estrategia de venta
que como un hecho genético demostrado. Mi recomendación final es esta. Si compras una ave etiquetada como portadora, asume mentalmente que es una posibilidad, no un hecho confirmado, a menos que tengas delante resultados de cría reales que lo demuestren con pichones visibles en camadas anteriores de ese mismo ejemplar, o una genealogía completa y verificable de padres directos que haga la proporción matemáticamente segura, como en el primer ejemplo que te he puesto. Paga en consecuencia con esa incertidumbre, y si en algún momento decides emparejar a esa ave y confirmar por ti mismo si es portadora o no, vas a tener la respuesta definitiva con el tiempo, sin depender de la palabra de nadie más que de tus propios resultados de cría. Y quiero cerrar con una idea que resume bastante bien el espíritu de todo lo que hemos hablado hoy. La genética no negocia ni hace excepciones por simpatía hacia el vendedor ni por ganas de que un ave sea especial. Las proporciones que te he explicado se cumplen igual sea quien sea el criador, y no hay ningún atajo ni ninguna excepción que se salte estas reglas básicas de la herencia. Cuanto mejor entiendas esta lógica, más difícil te va a resultar que te vendan como certeza absoluta algo que en realidad solo es una posibilidad razonable, y más capacidad vas a tener de pagar un precio justo por lo que realmente estás comprando, ni más ni menos. Si te ha servido este vídeo, cuéntame en los comentarios si alguna vez te han vendido un ave como portadora y luego los resultados de cría no coincidieron con lo que te prometieron. Me ayuda mucho a saber qué dudas seguís teniendo sobre este tema. Y si quieres que entre más a fondo en las tablas de cruces según cada tipo de mutación, con más ejemplos como los que acabamos de ver, dímelo también, porque tengo contenido preparado para explicarlo paso a paso con casos concretos de distintas mutaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.